comprarte una tele, pero cuando ves los modelos no sabes ni a cuál irle porque hay demasiados aspectos técnicos que entender, pues quédate, porque en este video te los voy a intentar explicar de una manera sencilla, sin mucho tecnicismo y sin clavarse en la textura. Yo soy Vane Guzmiao, bienvenidos a mi canal y como les contaba, con este video mi intención es contarles de una manera sencilla los aspectos técnicos que hay que entender cuando uno compra una tele, porque ahorita ya hay como mucho detalle que a veces se complica y uno no sabe qué decisión tomar. Entonces aquí se los quiero platicar un poco de una manera simple. Entonces voy a obviar muchas cosas, no me voy a clavar en la textura, no va a ser un video súper técnico, así que si están buscando eso no va a ser aquí. Aquí es un video sencillo para alguien que se quiere comprar una tele y nada más quiere tener idea de lo que le están hablando. Así que no se pongan intensos porque no voy por el lado clavado, sino voy a simplificar las cosas nada más para entender cuando te hablan de algún aspecto a qué se están refiriendo. Así que comencemos. Resolución en una televisión, digamos que es la cantidad de puntos de luz que tiene una pantalla para representar una imagen. O sea, esta pantalla tiene aquí como muchos puntitos que se prenden y representan una imagen. Mientras más tengamos en la misma área, más detalle va a tener esa imagen. No es lo mismo tener aquí nada más como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, que tendrían que ser puntos muy grandotes para que fueran los 20, a tener 1000, porque entonces tendrán 1000 puntitos, y si son chiquititos puedo meter más detalles a solo 20. Entonces eso es la resolución de una pantalla. Las pantallas pueden tener el mismo tamaño pero diferentes resoluciones. Hagamos de cuenta que en esta imagen tenemos 3 televisiones de 42 pulgadas con diferentes resoluciones. La de la izquierda es una Full HD con 1920 píxeles de ancho, la de en medio es una 4K con 3840 píxeles de ancho y la de la derecha es una televisión 8K con 3680 píxeles de ancho. La cantidad de píxeles es lo que le da sus nombres de Full HD, 4K u 8K. Entonces aquí está representado un poco burdo, pero para dejar clara la idea, con cuadrículas. En la Full HD, como se dan cuenta, los cuadros son mucho más grandes. En la 4K son más chiquitos porque ya están entrando más píxeles en el mismo tamaño, porque recuerden que todas tienen 42 pulgadas. Y en la 8K ya ni hay cuadrícula de que los píxeles son muy chiquititos. ¿Y esto en qué se traduce? Si vemos el nivel de detalle del ojo del tigre, en la Full HD no es tan preciso, se ve un poco difuminados los bordecillos. En la 4K aumenta el nivel de detalle y en la 8K ya el detalle es prácticamente perfecto. Entonces esa es la diferencia que tenemos entre resoluciones. Mientras más resolución, más píxeles tenemos para representar la imagen, lo que se traduce a mayor detalle en ella. Así que para elegir la resolución de su pantalla, tomen en cuenta qué tipo de contenido van a consumir y la misma calidad de este. O sea, por ejemplo, si van a ver Betty la Fea por milésima vez, pues a lo mejor una pantalla 4K está un poco sobrada. Pero si van a ver películas así, grandes producciones, o jugar videojuegos con gráficos increíbles, entonces el 4K tal vez sí valga la pena. Y para que tomen en cuenta, actualmente la mayoría del contenido está en Full HD o 4K, aunque ya hay televisiones 8K, pero casi no hay contenido para ellas y el precio de estas televisiones todavía es muy elevado. Entonces ahí tomen la decisión de si de verdad necesitan tanta resolución. Viene a prueba del futuro, pero actualmente todavía no se les puede sacar tanto jugo. ¿Cómo elegir el tamaño de tu televisión? Podría decirse básicamente que mientras más grande, mejor, pero hay que tomar en cuenta dos cuestiones cuando vas a elegir el tamaño de tu televisión. Primero, la resolución que tiene la tele y segundo, qué tan lejos te vas a sentar de ella. Lo ideal es que cuando estés sentado frente a tu televisión, esta ocupe de 20 a 30 grados de tu campo de visión y THX recomienda que para una experiencia más cinematográfica ocupe 40 grados. La resolución es importante porque desde lejos no notarás mucha diferencia. Por ejemplo, una tele de 55 pulgadas, si te sientas a 5 metros de ella, no vas a notar mucha diferencia entre una tele Full HD y una 4K, porque pues los detalles ya muy finos que te da una 4K los ves cuando estás cerca de ella. Muchas veces las marcas tienen una tabla de medidas que dice qué televisión te conviene según tu espacio. Tienen variaciones entre ellas, pero andan más o menos en los mismos rangos. También hay diferentes fórmulas para calcular esto con más o menos los mismos resultados. Por ejemplo, hay una en la que tienes que medir la distancia en la que te vas a sentar de la televisión en pulgadas y dividir ese número entre 2.5 para televisiones HD y entre 1.6 para televisiones 4K. El resultado te va a dar el tamaño en pulgadas de la televisión que necesitas. Y si quieren seguir la recomendación de THX, que es más cinematográfica, entonces lo que tienen que hacer es medir la distancia en pies y multiplicarla por 10. Y eso les va a dar las pulgadas de la televisión.
Pero bueno, para que no hagan cuentas, mejor aquí les dejo una tabla para que la chequen y ahí ya viene todo resuelto. Pero bueno, al final esto solo son referencias y ya depende de las preferencias de cada quien el tamaño de su televisión. Entre las televisiones LED, mini LED, QLED, OLED y demás variaciones. Esta va a ser la parte más larga del video, pero es que tengo que explicarles varias cosillas. Lo voy a intentar hacer de la manera más sencilla posible. A grandes rasgos podríamos decir que actualmente existen dos tipos de tecnología para las televisiones: las LED y las OLED. Entonces aquí está representada de una manera simplificada porque no es exactamente así, pero para materia de esta explicación funciona perfecto, cómo es la tecnología de una pantalla LED y cómo es la tecnología de una pantalla OLED. En la televisión LED tenemos una capa de LEDs trasera que se ilumina, atraviesa varias capas y filtros para formar una imagen final, que es lo que vemos en la pantalla. Entonces, en las LED tenemos una retroiluminación. En el caso de las OLED, lo que ya se prende directamente son los LEDs en la pantalla. No hay una retroiluminación, sino que los LEDs se prenden directamente uno por uno, de manera individual. Se pueden prender uno sí, uno no, uno sí, uno no, dos sí, tres no. Ya cada uno funciona de manera individual, a diferencia de las LEDs que hay una iluminación general desde la parte de atrás. ¿Y en qué se traduce esto? En diferencias en la calidad de imagen en cuestiones de brillo, contraste y colores. En las televisiones LED no podemos alcanzar negros puros porque tenemos esta retroiluminación que es general y entonces los negros en realidad son grises muy oscuros. También tenemos diferentes ángulos de visión. No sé si les ha pasado que de pronto se paran de lado en algunas pantallas y ya no se ve tan bien, se pierden los colores y los contrastes. En el caso de las OLED sí alcanzamos los negros puros porque como los LEDs se prenden y se apagan de manera independiente, cuando tienen que ser negros simplemente se apagan, no emiten luz. Así que logramos un mucho mejor contraste. Solo que un par de desventajas de las OLED es que no logran ser tan brillantes como las LED, aunque cada vez mejoran en esto, y también pueden llegar a tener retención de imagen, que esto es cuando, por ejemplo, si ven siempre un mismo canal y el logo está siempre en el mismo lugar, se puede llegar a quemar en la pantalla, aunque ya los modelos más recientes traen tecnologías para evitar este tipo de efectos en la pantalla. Ahora, en el caso de las LED, digamos que hay diferentes maneras en la que los LEDs están acomodados en esa parte trasera de la televisión. Están las Edge LED, que es cuando los lados de la pantalla se iluminan, y las Full Array, que son las que tienen áreas de iluminación. La diferencia, como pueden ver aquí, es que aquí tenemos una tira de LEDs en la parte de abajo que ilumina en general esta pantalla y después sale, entonces los colores se ven medio deslavados. Y en el caso de la Full Array tenemos diferentes áreas de iluminación, entonces aquí donde la imagen es oscura no se prenden los LEDs y donde la imagen tiene más luz se prenden más los LEDs. Entonces, como ya hay zonas de iluminación, mejoran los contrastes, a diferencia de la Edge LED, que es una iluminación general. Una televisión mini LED es simplemente una televisión LED con LEDs mucho más chiquititos, por lo que hay más control de las áreas que se prenden y se apagan y por lo tanto hay mejor contraste. Aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre una Edge LED, una mini LED y una OLED. En estas tres imágenes la idea es que se vea la luna en la pantalla. Entonces, en la Edge LED, si se dan cuenta, se prende el borde por el área en la que está la luna y sale la luz desde abajo, entonces se ilumina la luna, que tiene hasta como un halo de luz porque la luz se difumina, y de hecho aquí abajito se ve un ligero halito gris porque pues la luz está saliendo del borde de la pantalla. En el caso de la mini LED ya tenemos LEDs chiquitos que se controlan por áreas, entonces solo se enciende esa área de los LEDs para iluminar la luna. Entonces aquí ya tenemos una luna que tiene el halo mucho menor que la de Edge LED. Y ya si nos vamos a la OLED, aquí no tenemos estas capas de retroiluminación porque lo que se enciende directamente son los LEDs y simplemente se encienden los LEDs de la luna que tienen que estar encendidos, los de las estrellas y listo, y los demás pues se quedan apagados. Entonces lo que hacen las mini LED es que reducen el efecto de blooming, que es este que vemos en las LED, que son como estos halos de luz alrededor de las áreas iluminadas. Esto es una pantalla LED. Luego en la mini LED todavía tenemos un poco ese halo, pero se reduce bastante a comparación de la LED. Y en la OLED pues no tenemos ese halo de luz porque justamente en la LED simplemente no se van a prender esos píxeles, entonces el contraste es perfecto. Así que bueno, en las LED podemos tener blooming, la mini LED ayuda muchísimo a reducir este efecto y en las OLED no sucede. Y una televisión QLED es una televisión LED con una capa adicional de quantum dots entre
la retroiluminación y el panel. Cuando la luz golpea estos nanoscópicos quantum dots, produce colores más saturados y brillantes que una televisión LED tradicional. En cuanto a brillo, este se mide en nits. No me quiero clavar en darles números aquí porque aparte estos varían de modelo a modelo, pero digamos que en cuanto a brillo lo que más nits alcanza es la tecnología QLED, seguida de las LED y por último tenemos a las OLED. O sea, las OLED tienen negros muy puros pero no logran ser tan brillantes, aunque cada vez mejoran más en esto. Pero básicamente el tip que les puedo dar es que si su televisor va a estar en un cuarto muy iluminado, lo ideal es que tenga un brillo de 1000 nits para arriba para que pueda iluminarse bien y competir con la luz del ambiente. Si no, los colores pueden llegar a verse medio deslavados. Así que probablemente en este caso sería mejor elegir una QLED o una LED que una OLED. Pero bueno, lo ideal es más bien que chequen los specs de cada televisión y chequen sus nits de brillo. Y ahora, en cuanto a precios, las televisiones más baratas son las LED, después siguen las QLED y las de precio más elevado son las OLED. Como diferentes marcas usan diferentes tecnologías, está ahí el tiro eterno de qué tecnología es mejor, pero en resumen, las televisiones LED son las más económicas, aunque no siempre tienen la mejor calidad de imagen y contraste, pero funcionan bien en cuartos muy iluminados. Luego tenemos las QLED, una evolución de las LED que nos ofrece colores mucho más brillantes y saturados. Y para terminar tenemos las OLED, que nos ofrecen una excelente calidad de imagen, negros puros, aunque no son tan brillantes y tienen precios elevados. Así que en este caso yo sugeriría que sus criterios para elegir serían su presupuesto, la calidad del contenido que consumen y el cuarto donde la van a poner. O sea, de nuevo, tal vez ver Betty la Fea en una OLED en un cuarto iluminado va a ser un exceso, pero si ven una película de Pixar en un cuarto oscuro, seguro se va a ver bien sabrosa. HDR, HDR10, HDR10 Plus y Dolby Vision. El HDR o alto rango dinámico agrega detalles a las luces y sombras de una imagen. No sé si han visto cuando toman una foto que si enfocan la parte más oscura a veces las luces se queman, o si enfocan las luces entonces la parte de sombras ya se ve súper oscura y se pierden todos los detalles. Lo que hace el HDR es una mezcla de estos dos mundos. Agarra la parte de la imagen donde las luces se ven bien y agarra la parte de las sombras donde todos los detalles también se ven y las mezcla y entonces listo, tenemos una imagen donde tenemos detalles tanto en las luces como en las sombras. Entonces aquí por ejemplo en el lado izquierdo tenemos esta fotografía donde podemos ver detalles en el área de sombras, pero en el cielo las nubes ya se quemaron y perdemos detalles. En la del centro tenemos detalles en el área de luz, podemos ver bien el volumen de las nubes, pero en el área de sombra ya se volvió todo tan oscuro que perdimos detalles. Y aquí a la derecha tenemos la fotografía HDR, donde se mezcla el detalle de las áreas de luz de la imagen del centro con el detalle de las áreas de sombra de la imagen de la izquierda. Entonces tenemos como resultado una imagen de alto rango dinámico, donde hay detalles tanto en el área de luz como en el área de sombra. Entonces esto en las televisiones significa que tendrás blancos más brillantes, negros más profundos y un rango de colores más amplio que en las televisiones con un rango dinámico estándar. Actualmente los tres principales estándares de HDR son HDR10, HDR10 Plus y Dolby Vision, que básicamente es el HDR desarrollado por Dolby. HDR10 es el estándar más popular y lo puedes encontrar prácticamente en cualquier televisión 4K, aunque a veces puede hacer que una película se vea más oscura o más brillante de lo que debería. Tanto HDR10 Plus como Dolby Vision son estándares más avanzados, por lo que pueden alcanzar mejores brillos, admitir más colores y tener una mejor calidad de imagen. Para aprovechar al máximo el HDR de una televisión, el contenido debe ser compatible con HDR. Actualmente HDR10 y Dolby Vision son los estándares más comúnmente encontrados en servicios de streaming y reproductores de Blu-ray, pero el HDR10 Plus no es tan común. De cualquier forma, estas tecnologías no son excluyentes. Puedes encontrar televisiones tanto con HDR10 Plus como con Dolby Vision.
la frecuencia de actualización en una televisión? Lo que vemos en una televisión básicamente son una serie de imágenes que van pasando rápidamente y por eso vemos movimiento. La frecuencia de actualización mide qué tan rápido pasan esas imágenes y se mide en hertz. Es importante no confundirlo con los cuadros por segundo en los que está grabado el contenido en lo que vas a ver. Aunque estos sí se relacionan, pero la verdad es que no me quiero clavar en eso. Los que son más intensos van a saber a lo que me refiero. La cuestión aquí es que, por ejemplo, una película pudo haber sido grabada a 24 cuadros por segundo y eso es independiente de la frecuencia de actualización de una pantalla. En general, las televisiones de 60 Hz son más asequibles que las de 120 Hz, ya que las de 120 Hz en general ofrecen software y hardware de mayor calidad. Por ejemplo, si compras una televisión OLED 4K, seguramente tiene frecuencia de actualización de 120 Hz. Regularmente, los 60 Hz son suficientes para consumir cualquier tipo de contenido, pero donde los 120 Hz se vuelven relevantes son en contenidos con mucha acción como los deportes o los videojuegos. Actualmente las consolas de última generación y las PC gamers son capaces de mostrar contenido en 4K a 120 cuadros por segundo. Actualmente no hay muchos juegos disponibles con este estándar, pero cada vez van a llegar más y solo va a ser posible disfrutarlos al máximo si tienes una televisión que vaya a 120 Hz. Por otro lado, las frecuencias de actualización altas tienden a eliminar el desenfoque en movimientos rápidos, cosa que es bastante valiosa en contenidos de mucha acción como los deportes. Así que básicamente un consumidor casual de diversos tipos de contenido puede estar bastante bien con 60 Hz, pero si eres un consumidor más clavado de deportes o un gamer, vas a disfrutar de los beneficios de los 120 Hz. Existen televisiones con más de 120 Hz de frecuencia de actualización, pero a veces esa no es la frecuencia nativa y las marcas inflan los números de distintas maneras. Entonces lo importante es ver cuál es la frecuencia de actualización nativa. Pero bueno, estos números tan altos generalmente ya solo son percibidos por espectadores muy exigentes como gamers muy competitivos. En última instancia, es posible que te interese más conseguir un televisor asequible que tener la máxima experiencia de cine o videojuegos. Así que si eres un espectador casual y las transmisiones deportivas no son lo máximo en tu vida para ti y tu familia, probablemente una televisión de 60 Hz te va a satisfacer bastante. ¿Qué puertos debe tener una televisión? Es importante que tengas presente qué tanto vas a conectar a tu televisión y qué puertos se necesita para ello. Hablando de los puertos HDMI, actualmente los más comunes son los HDMI versión 2.0. Pero si quieres disfrutar de las consolas de nueva generación, vas a necesitar tener puertos HDMI 2.1, ya que son los únicos compatibles con la resolución 4K y los 120 cuadros por segundo que estas consolas ofrecen. Este puerto también es recomendado si quieres llevar tu experiencia de audio al máximo, ya que cuenta con eARC para tecnologías de sonido envolvente como DTS-X y Dolby Atmos. El HDMI 2.1 también es necesario para algunas funciones del modo juego que algunas televisiones tienen. Entonces, por ejemplo, ¿quieres tener conectados al mismo tiempo tu PlayStation 5 y tu Xbox Series X? Necesitas al menos dos puertos HDMI 2.1. ¿Vas a conectar a algún dispositivo de streaming como un Fire Stick o un Chromecast? Entonces necesitas otro HDMI más. Es cuestión de que te pongas a pensar qué dispositivos le vas a conectar y los puertos y versiones que esos dispositivos necesitan. También considera que vas a necesitar los cables correspondientes a las versiones de los puertos que vas a usar. Para gaming en las televisiones. Si disfrutas de los videojuegos, sería bueno que checaras si la televisión que te interesa tiene funciones que mejoren la experiencia en esta área. Una de ellas es la frecuencia de actualización variable, o VRR por sus siglas en inglés. Lo que hace esta función es sincronizar la frecuencia de actualización de la pantalla con los cuadros del segundo del videojuego para evitar un efecto que se llama tearing, que es cuando la imagen se ve como rasgada. Hay varios tipos de VRR y la mayoría de ellos tienen marcas, pero todos funcionan más o menos igual. Las principales son la tecnología VRR de AMD, que se llama FreeSync, y la de Nvidia, que se llama G-Sync.
Por otro lado, tenemos el ALLM, que es el modo automático de baja latencia. La latencia es el tiempo que pasa entre que apretamos el botón de acción en el control y vemos que esta suceda en la pantalla. A veces hay ciertas configuraciones en las pantallas que hacen que este tiempo se vuelva más largo, lo que entorpece la experiencia de juego. Entonces, básicamente lo que hace el ALLM es que la televisión detecta que hay una consola conectada a la televisión para poner las configuraciones necesarias para que el tiempo de respuesta sea lo más rápido posible. Hay varias televisiones que cuentan con un modo juego donde seguramente encontrarás este par de opciones junto con otro tipo de configuraciones como modos de color, proporciones y otro tipo de opciones que varían de modelo a modelo. También hay algunas televisiones que cuentan con aplicaciones para gaming en la nube, por lo cual vas a poder jugar videojuegos sin necesidad de una consola. Lo único que necesitarás será tener un control y una buena conexión de internet. Audio en las televisiones. Actualmente las televisiones son muy delgadas, por lo cual es difícil encontrar modelos que tengan altavoces muy potentes. Si no eres muy exigente en este aspecto, lo importante sería checar cuánta potencia en watts tienen sus altavoces, cuántos tienen y si tienen algún tipo de tecnología que mejore el audio como DTS:X o Dolby Atmos. Como base, la mayoría de las televisiones incluyen dos altavoces estéreo. Algunas adicionalmente tienen un woofer o un subwoofer, lo que amplía su rango de frecuencia y te ofrece sonidos graves de mejor calidad. También hay televisiones que tienen altavoces que apuntan a diferentes direcciones, lo que ofrece un sonido más envolvente. Sin embargo, si quieres llevar tu experiencia de audio al siguiente nivel, lo recomendable sería comprar una barra de sonido o algún sistema de audio de varios altavoces. Para esto tendrás que conectar tu televisión a través de un puerto HDMI ARC o eARC. Con HDMI ARC podrás conectar tu televisión a una barra de sonido o un receptor de audio y video usando un solo cable. eARC es la evolución de esto y te permite usar formatos de audio de mayor calidad como DTS:X y Dolby Atmos, que son tecnologías de sonido envolvente donde sientes que el audio viene por todos lados, siempre y cuando tengas un sistema de audio que sea capaz de reproducir este efecto. Procesador, sistema operativo e inteligencia artificial en una televisión. En términos simples, en una televisión inteligente el procesador es esencialmente su cerebro. Así que cuanto mejor sea el procesador, más eficiente y potente será el televisor. Cada vez que interactúas con tu televisor, el procesador recibe y decodifica esa orden para darte una respuesta. Por ejemplo, cuando navegas por menús, abres una app o pasas de una app a otra. Mientras más poderoso sea tu procesador, más rápida será esa transición. El televisor también puede tener inteligencia artificial, que además de analizar los patrones de consumo de contenido del consumidor para ofrecer una experiencia más personalizada, puede ayudar a mejorar el audio y video. Por ejemplo, actualmente hay muchas televisiones con resolución 4K, pero también mucho contenido en resolución HD. Las televisiones 4K pueden reescalar ese contenido HD a 4K, pero para esto tienen que inventar la información faltante. Es aquí donde puede entrar la inteligencia artificial para mejorar la imagen. Y es que analiza el contenido y lo compara con sus bases de datos y con lo que ha aprendido para que cuando invente este nuevo contenido sea coherente y ofrezca el mejor resultado posible. Algo parecido pasa con el audio. Por ejemplo, una pista pudo haber sido grabada en sonido estéreo, pero la inteligencia artificial puede ser capaz de reconocer objetos en el audio y separarlos en diferentes canales para ofrecer una experiencia de audio mucho más inmersiva. Por otro lado, tenemos el sistema operativo, que es cómo interactuamos con la televisión. Es el responsable de organizar todas las funciones y configuraciones de manera intuitiva. Muchos fabricantes de televisiones tienen sus propios sistemas operativos patentados. También, dependiendo del sistema operativo que tenga la televisión, serán las apps que se le van a poder instalar. Aquí un detalle es que si el sistema operativo de televisión no te gusta tanto, puedes usar un dispositivo de streaming como un Fire Stick, un Roku o un Chromecast y usar ese en lugar del sistema operativo. O también puedes complementarlo. Si el sistema operativo no tiene algunas apps, a lo mejor el dispositivo de streaming sí tiene las que te faltan y ya usas los dos dependiendo de lo que quieras consumir. Y en otro ámbito, hay televisiones que también tienen integrados a asistentes virtuales como Google Assistant o Alexa. Y bueno, también tenemos el
el gran universo del hogar inteligente, donde muchas televisiones también ofrecen el poder controlarlo a través de ellos. Todo esto varía de televisión a televisión y de marca a marca, así que habría que ver qué ofrece cada una de ellas. Y bueno, creo que por fin he cubierto a grandes rasgos los aspectos importantes que hay que tener en cuenta al comprar una televisión. Espero que les haya quedado más o menos claro, lo traté de explicar de la manera más sencilla posible sin entrar en mucho tecnicismo, pero pues que quedara claro de qué habla cada aspecto. En fin, pues si les gustó este video, por favor no olviden de darle like, comentar, compartir, suscribirse a mi canal. Muchas gracias por verlo. Yo soy Vane Guzmiao y nos vemos pronto.